Bienvenidos, esto es Cuatro Esquinas Deportes y hoy pues vamos a comentar lo que fue la primera jornada de esta Copa Mundial del 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Pues bueno, primer partido del Mundial, un enfrentamiento que se repite como encuentro inaugural de un Mundial de Fútbol, partido entre México y la selección de Sudáfrica en el Estadio Azteca. Selecciones que ya se habían visto las caras con anterioridad en el Mundial del 2010 en Sudáfrica, en Johannesburgo, partido que terminó 1-1, donde Sudáfrica marcaría ese primer gol de ese Mundial del 2010. Bueno, 16 años después se enfrentaría de nuevo, se encontrarían de nuevo la selección azteca contra el equipo del sur de África. Y empezaba este mundial en un estadio mítico que con esta inauguración, digamos que le añade otro logro, le añade un mayor historial a este estadio azteca de la Ciudad de México, que ya ha albergado dos finales del mundo, donde se consagraron dos leyendas del fútbol mundial y del fútbol sudamericano, como fue Pelé y Maradona. Pues bueno, 11 de junio del 2026, primer partido de la Copa Mundial, México recibiendo en el Estadio Azteca nada más ni nada menos que en la capital de la República Mexicana, recibía a Sudáfrica en el Estadio Azteca. Un bonito ambiente, un bonito marco, partido que iniciaba a las 2 de la tarde hora del centro de los Estados Unidos, un partido que se jugaba de día y me parece muy bonito, digamos, cómo se ve el estadio, sobre todo este estadio Azteca de día, ¿no? Tenemos las imágenes de Pelé en el año 1970 alzando la Copa del Mundo de día, ¿no? Y también tenemos la imagen en nuestras cabezas, ¿no? Esa foto mítica también de Diego Maradona, también de día en el Estadio Azteca. Así que para los nostálgicos y pues para los que reconocen lo legendaria que es la historia del Estadio Azteca, fue muy importante, digamos, fue bonito recordar esas fotos con ese ambiente de día en el Estadio Azteca el día de hoy para enfrentar a Sudáfrica. Bueno, dos equipos que salían con una alineación similar. México que salió al campo jugando con cuatro en el fondo, pero con un Lira que salía jugando más como líbero, un poco más adelantado, también con funciones de defensa, pero creo que ayudó mucho a México, el futbolista del Cruz Azul, a sacar el balón de la parte de atrás. Un equipo de Sudáfrica que no se le vio juego es la realidad. Siento que Sudáfrica, eh, por su historial en las eliminatorias de eliminar a Nigeria, podía ofrecer más, pero la verdad que fue un juego muy pobre del equipo sudafricano que desde el principio parecía nervioso en el campo de juego. Se veía un equipo que no podía salir de su propia mitad de campo, un equipo que sufría con la presión adelantada del equipo mexicano, un equipo mexicano que presionó muy bien con Gutiérrez, con Fidalgo, el mismo Quiñones también y Alvarado, que también siento que los cinco jugadores de la delantera de México jugaron un partido muy bueno, a pesar de las dificultades de que tenía ya en la técnica el equipo sudafricano. Siento que va a ser muy interesante ver esa delantera contra equipos más fuertes en la zona de atrás, como lo puede ser el equipo coreano o el mismo equipo también de la República Checa, aunque ya más adelante hablaremos de aquello. Bueno, empieza el partido, México con el balón, Sudáfrica muy, pero muy incómodo con el balón, lo perdía muy fácilmente, no encontraba formas de salir. Se supone que el jugador que tiene que sacar ese balón de atrás en el equipo sudafricano, que era Sid Hall, el jugador del Tondela de Portugal, no logró sacar ese balón bien limpio del área y del propio campo del equipo de Sudáfrica. Un equipo de Sudáfrica que había salido con una línea de tres y con dos carrileros para jugar en la delantera, para tratar de en el medio campo poder armar jugadas en ataque, pero no lo logró este equipo, tampoco salió en el contraataque limpiamente.
Así que México pues se impuso, tomó el control del balón y así fue llevando el partido. Un gol que llega a los 8 minutos y sí, abre Julián Quiñones el marcador en el Mundial, primer gol del Mundial y primer gol para México también. Julián Quiñones, el jugador naturalizado mexicano, abre el marcador, un balón que pierde Sithole en la salida, recuperó, también ayudó ahí en esa jugada Fidalgo. Quiñones recibe ese balón, engancha hacia adentro y define por debajo de las piernas del portero Williams, Rowan Williams, el portero del Mamelodi Sundowns. México empezó ganando el partido desde los 8 minutos, un gran partido de Quiñones, desequilibrante por esa banda izquierda, logró muy bien entenderse con el jugador del Betis Fidalgo. Gutiérrez también tuvo buenas opciones de gol, de pronto ahí no logró definir de la forma adecuada en el área del equipo de Sudáfrica, también algunas jugadas a la contra, donde tampoco pudo llegar con contundencia. Sin embargo, Quiñones marcó el primer gol del partido en el primer tiempo y nos íbamos a un segundo tiempo donde sin duda iba a estar el equipo de Sudáfrica en dificultades para lograr el empate. Se veía muy lejos el equipo de Sudáfrica de conseguir un empate. Empieza el segundo tiempo, la expulsión de Sithole, un equipo de Sudáfrica que adelantó las líneas, que curiosamente tenía problemas en la salida, ¿no? Desde un principio por la presión del equipo mexicano. Incluso en vez de mandar el balón a mitad de cancha en los saques de arco, decidía jugar ahí en corto, que eso fue lo que le dio el primer gol a México. En vez de rechazar ese balón, se ponían a jugar con la presión y perdían el balón, se sentían incómodos, perdían rápidamente el control de la pelota. Sid Hole, que termina expulsado a los 49 minutos. Hubo una jugada donde México logra mandar ese balón a la contra para que viniera rápidamente Gutiérrez en la contra. Brian Gutiérrez, que va en su línea, decide cambiar de línea y se lo lleva a Sithole por delante. Una roja que para mí no necesariamente pudo haber sido roja, me parece que sí es falta, pero para mí es muy discutible esa roja debido a que cada uno va por su línea y el jugador Brian Gutiérrez pues decide cambiar esa línea de un momento a otro. Evidentemente el defensa que viene corriendo a la par de él o un poco más atrás de Brian Gutiérrez se lo lleva por delante el jugador de las Chivas de Guadalajara. Para mí sí era falta, pero no veo de pronto la roja tan evidente, ¿no? Sabiendo que es roja directa, sí, último hombre, falta al último hombre, podría decirse que sí, pero evidentemente la reacción del jugador de Sudáfrica, no se puede esperar otra reacción porque no se puede desaparecer en ese momento en que te cambia la dirección el jugador que vas persiguiendo, ¿no? Tienes que darle el espacio para que cambie la dirección y no derribarlo. Por lo tanto, creo que sí era falta, pero para mí no ameritaba para una roja directa. Y es que Sampaio, el árbitro del partido, también creo que se complica desde ese momento el partido. Iba pues a llegar posteriormente con esa expulsión el segundo gol, perdón, del equipo mexicano, centro de Roberto Alvarado que jugó un gran partido. Va a ser muy interesante ver cómo Roberto Alvarado va a jugar contra la defensiva del equipo coreano para tratar de llegar a esa zona y poder centrar. Muy buen centro y Raúl Jiménez que define fácilmente de cabeza. Así que llegaba el segundo gol. Después de esto, pues se puso más agresivo el equipo de Sudáfrica. Luego iba a llegar la expulsión de Soane. Me parece que es un poquito más clara, a pesar de que tampoco creo que haya sido el gran golpe para una expulsión directa, ¿no? Y bueno, pues dos rojas en contra de Sudáfrica. Se comienza a complicar. Se comienza Sampaio a complicar el partido él solito porque de cierta forma, y eso es algo que hemos visto mucho en el fútbol sudamericano, quiere compensar posteriormente cuando siente que no ha tomado una decisión tan firme, ¿no? Sobre todo en este tema de las expulsiones, pues llega una falta en un contraataque donde Sudáfrica empezó a jugar mejor, ¿no? Empezó a jugar más ofensivo, entraron los jugadores que normalmente juegan en el Orlando Pirates del equipo de Sudáfrica. Y el partido de pronto, al final, Sudáfrica comenzó a jugar más al contraataque, a dejar un poco más los nervios en la ofensiva.
entraron muy bien los cambios del equipo de Sudáfrica, sobre todo en Bata y sobre todo a Polis y Gopa, que son jugadores que juegan en el Orlando City, un equipo de Sudáfrica que empezó el partido más que todo con jugadores del Mamelodi Sundowns y terminó con jugadores del Orlando Pirates que creo que jugaron muy bien en ese segundo tiempo. Expulsión para César Montes, en una falta donde venía saliendo a toda velocidad el equipo de Sudáfrica, si no estoy mal, era Mokoena o, bueno, el jugador sudafricano Mac Gopa, que iba saliendo a toda velocidad, entró ahí rápidamente en la defensa, César Montes lo cruza, para mí tampoco era roja directa, Sampaio lo interpretó como último hombre, para mí tampoco era último hombre, y creo que, vuelvo y digo, se volvió a Sampaio a, a a complicar el partido del solito con las tarjetas rojas. Así que pues se fue también César Montes, va a ser baja para el segundo partido que va a ser contra Corea del Sur de México, pero bueno, cumple México con ganar este primer partido inaugural en el Estadio Azteca, que eso es importante en el mítico Estadio Azteca de día, ¿no? De día que tiene un ambiente diferente el Estadio Azteca de día a de noche, porque las fotos más icónicas de este estadio las conocemos de día. Me gusta mucho ver esas banderas de México en la tribuna, ¿no? En esos, en esas bandejas, ahí ver esas banderas de México, algo muy clásico. Y bueno, pues México se lleva esta victoria, tendrá que enfrentar ahora a Corea del Sur y Sudáfrica tendrá que enfrentar al equipo europeo de la República Checa en Atlanta en la segunda fecha. México cumple, creo que con esta victoria se asegura por lo menos eh, pelear en el próximo partido por el primer lugar del grupo o incluso tiene unas perspectivas muy altas, digamos casi del 100% de clasificar a la segunda fase, así sea tercero, ¿no? Y entendiendo más que está jugando en su casa. Así que buena victoria de México, es infinitamente superior que Sudáfrica. Y bueno, pues tendrá que viajar ahora a Guadalajara a enfrentar a Corea del Sur en un partido y muy interesante por el liderato del grupo A. Vamos ahora con Corea del Sur y Chequia, partido que se jugaba a las 8 de la noche, hora de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, 9 de la noche, centro de los Estados Unidos, y 10 de la noche en el este de los Estados Unidos, ¿no? También un horario difícil para la gente de República Checa, que entiendo que el partido empezó a las 4 a.m., hora europea. Eso para algunos no influye mucho, pero yo siento que para el reloj biológico de los deportistas influye y hemos visto de pronto en la historia del deporte algunos ejemplos, ¿no? Como muchos deportistas tienen que ir 1 o 2 semanas antes a los lugares donde van a competir para adaptarse al horario. Y digamos que en el reloj biológico, República Checa estaba jugando en la madrugada de Europa contra Corea del Sur, ¿no? Y Corea del Sur estaba jugando en la mañana, ¿no? En la mañana asiática contra el equipo de la República Checa. Bueno, partido que en un primer tiempo estaba muy enredado, pero Corea del Sur se vio mejor, tenía más el balón, tocaba más. Corea del Sur tiene jugadores muy buenos adelante, tiene jugadores con mucho talento, empezando por Lee Kang-in, el jugador de Corea del Sur que juega para el equipo del Paris Saint-Germain. Digamos que no es titular indiscutible, pero pues es un jugador con un gran talento que precisamente se ha ganado su lugar en ese equipo. Un equipo que juega bien adelante, tiene jugadores muy calidosos adelante y en el medio campo. Ya vamos a hablar de Juan Imbeong, que el jugador, el futbolista del Feyenoord, que hoy fue la sensación en este partido. Pero bueno, digamos que al inicio del partido se le complicó a Corea del Sur el juego. República Checa tuvo de pronto algunas llegadas rápidas, un equipo más frontal en el ataque República Checa, pero que desde el principio también se veía impreciso, se veía a veces sin ideas el equipo de República Checa, que curiosamente es algo entendible cuando tú juntas una selección de jugadores que no necesariamente juegan muchas semanas seguidas juntos, ¿no? Eh, Siento que queda viendo mucho a República Checa. En el primer tiempo los dos equipos
pero se vio superior Corea del Sur por cómo tocó el balón, trató de llegar al área contraria, por ahí algunas oportunidades tuvo. También creo que tuvo República Checa algunas oportunidades, más que todo llegando por las bandas y metiendo centros, pero digamos que no fue tan peligroso para el equipo asiático de Corea del Sur el juego que le estaba proponiendo la República Checa. Un primer tiempo, digamos que aburrido, por decirlo de alguna manera, sin mucha acción, a pesar de que el partido estaba disputado en el medio campo. No llegaban con contundencia los dos equipos, un poco tímidos también por momentos, hasta que llegaría el segundo tiempo donde se abre más el partido, salen los equipos un poco más ofensivos a tratar de llegar, de ganar el partido, entendiendo que este partido es muy importante. ¿Por qué? Porque en este partido el que gane tiene muchas posibilidades de clasificar, teniendo en cuenta que se llevaba 3 puntos y tenía que enfrentar a Sudáfrica posteriormente, que con lo de hoy pues nos damos cuenta que es el equipo más débil del grupo, ¿no? Digamos que con lo que mostró hoy, con su calidad, el equipo sudafricano es el equipo que más le va a costar en este grupo. Y el que se llevara hoy los 3 puntos de Guadalajara, de Jalisco, del estadio Akron, del estadio de las Chivas, pues iba a tener una muy buena proyección, ¿no? Enfrentando a Sudáfrica para tener el liderato del grupo o sí meterse en los 16 de final. Iba a llegar un gol de Krejci, Ladislav Krejci de cabeza, el central del equipo del Wolverhampton, de la República, también de la República Checa, un jugador que juega por izquierda, bueno, se mete al área, el centro de Kufal, que para mí hizo un buen partido, por ahí lo criticaron mucho en la transmisión, pero para mí fue el jugador más ofensivo. Incluso yo creo que el equipo de República Checa trató de acercarse más el equipo de República Checa por esa banda, por la banda de Kufal, a pesar de que también a veces le ganaban la espalda. Para mí hizo un mejor trabajo que su lateral, su carrilero izquierdo, Zeleni, con el número 20, el jugador del Spartak de Praga, donde precisamente le llegó un gol por ese lado. Así que llega el primer gol tempranero, gol de partido apretado, ¿no? Gol de partido enredado, el gol de Krejci, centro de Kufal y buen gol aprovechando la estatura el equipo de República Checa. Llegaría el empate de Corea del Sur por parte de Inbeon, un equipo que toca muy bien el balón en medio campo, tiene jugadores muy talentosos y el jugador del Feyenoord pues terminaría definiendo, regateando en el área y definiendo para lograr el empate. Se puso serio Corea del Sur, hizo algunos cambios, tenía lo mejor en el campo, sin embargo los cambios entraron bien, le dieron rapidez al juego y el señor Inbeón pues logró digamos que zafarse más de la marca, logró ser más ofensivo, logró ser mejor en atacando, mucho más efectivo en sus pases y también logró poner la asistencia para el gol de la victoria, gol que iba a marcar el señor Ohion Yu para la victoria del equipo de Corea del Sur. El jugador que entró por Son, por el jugador del Tottenham Hotspur en punta en el segundo tiempo, terminaría marcando el gol de la victoria para Corea del Sur. El jugador del Besiktas de Turquía, el delantero Ohian Yu, que recibiría pues la asistencia de su compañero, una salida por derecha que le gana Inbeón en la espalda a Zeleni, que para mí no jugó muy bien el partido de hoy, sobre todo en defensa. En ataque tocó, en ataque trató de salir, creo que en ataque también fue propositivo, un poco menos que Kufal para mí, que hizo al final del día la asistencia para el único gol de República Checa. Bueno, este equipo de República Checa que en juego queda debiendo mucho, pero es un equipo que puede generar muchos problemas en pelota parada y con los centros. Es un equipo que puede generar muchos problemas de esa forma, tiene jugadores muy altos y fuertes en la parte de arriba, a pesar de que no son tan buenos en la técnica y que también la rapidez no estuvo de su lado el día de hoy para el equipo de República Checa. 2-1 gana Corea del Sur.
gana un partido importantísimo, va a ir a jugarse con México, bueno, va a jugar precisamente en ese estadio, en Jalisco, en Guadalajara contra México, liderato del grupo A, mientras que República Checa tendrá una oportunidad de volver a la pelea en Atlanta contra Sudáfrica, en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, donde República Checa jugará contra Sudáfrica. Sudáfrica y República Checa viajarán a Atlanta para el partido de la próxima jornada, donde se enfrentarán al equipo de Sudáfrica, mientras que México en Jalisco de noche recibirá a Corea del Sur en un estadio donde Corea del Sur, bueno, se quedará en Guadalajara, Corea del Sur no tendrá que desplazarse y vuelve a jugar en un estadio que ya conoce por enfrentar al equipo de República Checa. Así que bien, gana bien el partido Corea del Sur, demostró ser mejor en juego que República Checa, mientras que República Checa tiene, digamos que sus métodos ofensivos que pueden poner en peligro a sus rivales fuertemente, que es el juego a balón parado, el juego por aire también, a pesar de que es un equipo de que no pateó mucho al arco. Así que bueno, pues ese fue el resumen de lo que fue el primer día y de lo que pasó con el grupo A. Voy a tratar de ir dando mi opinión sobre lo que ocurra con los diferentes grupos, siempre y cuando el tiempo eh, siempre y cuando pues haya tiempo para hacerlo. Así que pues eso fue todo y nos estamos escuchando en la próxima. Esto fue Cuatro Esquinas Deportes, el grupo A, que queda con México a la cabeza con un +2 al ganar 2-0 y en el segundo lugar también con 3 puntos Corea del Sur que le ganó 2-1 al equipo de República Checa. México enfrentará el jueves 18 de junio, dentro de una semana exactamente a las 8 de la noche en Guadalajara, a Corea del Sur, que ya jugó en ese estadio, mientras que República Checa y Sudáfrica tendrán que viajar a territorio de los Estados Unidos para enfrentar en Atlanta, Georgia, al equipo de Sudáfrica en otra oportunidad que tendrá el equipo de República Checa de sumar y de no quedar en el camino eliminado. Todos los partidos de este mundial son importantes, pero sin duda ya con estos primeros resultados, pues es más bonito el análisis del grupo, ¿no? República Checa tendrá un partido donde será favorito y sin duda va a ser a muerte el partido entre México y Corea del Sur por el liderato de ese grupo. Así que hasta la próxima, nos estamos escuchando. Esto fue Cuatro Esquinas Deportes.